¿Hasta fractura de muñeca es hoy, profe? No, es todo. Hacemos la parte 1, después hacemos un descansito de 5 o 10 minutos y seguimos con la segunda parte. Esta será la 1, esta es la 1 o la 2. Y bueno, pero las dos partes de fractura de miembro superior eran hasta codo y después hasta muñeca. La mano. Hasta mano. Mano, sí. Ahí está. Bueno, ¿vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar. Buen día a todos de vuelta. ¿Me escuchan desde la casa? Sí. Estoy con el mate en la mano. Va a ser la. Bueno, vamos a empezar un poquito a dividir lo que vamos a ver hoy. O sea, hasta ahora hemos visto que eran las generalidades de las fracturas, ¿sí? Las características, lo que eran las fracturas expuestas y cómo se manejaban desde el punto de vista general. Ahora lo que vamos a ver es específicamente cada una de las fracturas del miembro superior. En la primera parte vamos a ver hasta codo y en la segunda parte vamos a ver el resto. Bien. Vamos a empezar. ¿No marcha? ¿Qué les pasa? Bueno, bien. En la primera parte vamos a ver fractura de clavícula, vamos a ver fracturas de la escápula o del omóplato, vamos a ver las fracturas del húmero, que las vamos a dividir en el húmero proximal, en la diáfisis, y después al húmero distal lo vamos a ver junto con las fracturas del complejo articular del codo. ¿Sí? Después, a las fracturas del complejo articular del codo las vamos a dividir. Fracturas del codo del adulto y fracturas del codo del niño. ¿Sí? Hoy vamos a ver, y en esta materia, vamos a ver las fracturas del codo del adulto. ¿Sí? Porque las fracturas del codo del niño las vamos a incluir en la pediátrica. ¿Está? Bien. Las fracturas del antebrazo se las voy a mencionar nada más, para que estén en conocimiento si el cuatrimestre que viene las tenemos un poquito vistas, por lo menos los nombres. Las fracturas del antebrazo, ¿sí? Las simples y las complejas. Vamos a ver las fracturas de la muñeca, que son varias. Las fracturas del carpo y las fracturas de la mano. ¿Mm? Bien. Oh, no quiere andar. Vamos a ir a las fracturas de clavícula. Ustedes saben que la clavícula es un hueso sumamente expuesto. ¿Alguno de ustedes tuvo una fractura de clavícula? Salida de moto, de bicicleta, de caballo, yo tengo las dos. Siempre fui muy tranquila. Y hay una que la tengo rota dos veces. Bien, es una de las fracturas más comunes, se debe a caídas sobre el hombro, ¿sí? Es un traumatismo de características indirectas en general, pero también se puede dar como un traumatismo directo en el caso de accidentes de choque frontal, ¿sí? Que a veces pueden estar también asociadas a lesiones complejas a nivel del tórax, ¿sí? A veces suelen darse traumatismos de tórax muy severos que involucren la parrilla costal y la clavícula también. A veces también se pueden asociar a luxación acromioclavicular o a luxación externoclavicular. ¿Está? Bien. Entonces dije todo. El lugar más frecuentemente afectado de la clavícula es el tercio medio, ¿sí? Y en general hay uno de los fragmentos, que es el medial, que suele irse hacia arriba. El lateral suele estar sostenido y, salvo que también se involucre
los tendones trapezoides para que sostengan, digamos, los coracoclaviculares, que puedan estar lesionados y en ese caso se va a ir también el fragmento externo hacia arriba. Bien. Cuando es sola y cuando es generada por un traumatismo lateral, como como el señor que se cayó de la moto ahí arriba, en general no nos van a traer mucho inconveniente. Sí, lo que van a generar es, yo sigo hablando, es un cuadro de dolor. El dolor, sobre todo en el primero y el segundo día, es un dolor importante. ¿Por qué? Porque la clavícula se va a movilizar en cada inspiración y expiración con todo el movimiento del tórax, ¿sí? Entonces también es como un poco difícil inmovilizarlo completamente. El paciente va a inclinar la cabeza hacia el lado de la lesión, se va a colocar el miembro superior pegado al tórax, no lo va a querer mover, y lo que más nos va a llamar la atención es esto que se ve acá, que es una gran deformidad con tumefacción, que cuando queremos palparlo, vamos a notar que se hunde, que se moviliza, y el paciente tiene dolor. Es una fractura que se palpa, que crepita y que se ve. Ya tienen la radiografía aquí. Es una fractura como muy evidente cuando está desplazada. ¿Qué le pasa a esto? Oh, ¿qué toqué? ¿Qué pasa a esto? Ah, siempre me respondía los botones, no sé por qué. Bien, ¿cómo se realiza el diagnóstico de esta fractura? Primero tenemos el antecedente traumático, después tenemos el cuadro clínico de un paciente que viene con el miembro superior, ¿sí? Rotado interno, se sostiene el miembro superior, tiene la cabeza inclinada para cortar las masas musculares, ¿sí? En una posición de tipo antálgica, y vamos a notar a la palpación, palpamos toda la clavícula y la vamos a tocar, la vamos a palpar, la vamos a ver. Tenemos el cuadro clínico, el antecedente traumático, y por último vamos a hacer una radiografía simple de toda la región del hombro, no solamente focalizando la clavícula, sino que tenemos que ver la articulación externo-clavicular, todo el complejo de costillas superiores, y tenemos que ver también toda la articulación del hombro, porque muchas veces esta fractura de clavícula puede formar parte de un cuadro que se llama hombro flotante. ¿Qué quiere decir un hombro flotante? Quiere decir cuando hay una fractura por encima del hombro y por debajo del hombro. Esto es una fractura de clavícula, ¿sí? O una lesión acromioclavicular, y una fractura de húmero por debajo. Eso se denomina hombro flotante, ¿sí? O sea que puede estar solo o puede formar parte de ese complejo. Profe, sí. Cuando cabalga así como la segunda imagen de la radiografía, ¿es quirúrgico o se puede consolidar? Bueno, a ver, hasta hace unos pocos años nadie operaba una fractura de clavícula, salvo la de los últimos centímetros, digamos, laterales, ¿sí? Distales, que se llama, porque generaba una inestabilidad a nivel de la columna clavicular. La fractura de clavícula siempre fue una fractura, la de la diáfisis de la clavícula, ¿sí? La del cuerpo. Fundamentalmente, la realidad no tiene diáfisis, tiene cuerpo. Siempre consolida. Hay que tener en cuenta que siempre consolida cabalgada. Si es un niño, va a consolidar a cabalgada, pero el crecimiento va a enfocarse y no va a dejar ningún tipo de secuela. En los adultos, es una zona para operar un poquito compleja. No se olviden que detrás de la clavícula, ¿quiénes vienen? Todo el paquete vascular nervioso circular. Y ahora yo te pregunto, ¿los arriesgás?
Pregunto. Yo no. Yo. A ver, en general, en las OP, ¿Cómo es la pregunta? a ver, en una fractura de clavícula, del cuerpo de la clavícula, que sabemos que consolida sola, que sabemos que puede llegar a acortar un poquito el cuerpo de la clavícula, pero que en realidad no deja mayoritariamente secuelas. ¿Sí? ¿Arriesgamos a una cirugía con un paquete vasculonervioso como el que viene por detrás? Actualmente hay una tendencia a operarlas. ¿Sí? Actualmente, y desde hace unos 8 o 10 años. Hasta hace 10 años nadie operaba una fractura de clavícula, excepto, como les vuelvo a repetir, las que se encuentran relacionadas o cercanas a la articulación acromioclavicular. Esas sí había que enclavijarlas o colocarles una plaquita distal. Pero el cuerpo de la clavícula, en general, fue una fractura que nunca se intervino. ¿Por qué? Porque con un vendaje en 8, con buena extensión, la clavícula se va a consolidar y no va a dejar grandes secuelas. Yo, en el personal, discúlpenme que sea autorreferencial, tengo fracturadas las 2 clavículas, más una lesión acromioclavicular, que nunca me las operé, y hago un deporte en el cual uso el hombro de manera permanente. Nunca tuve ningún inconveniente, nunca tuve ninguna limitación, nunca tuve ningún dolor relacionado a eso. Y hago un deporte en el cual exijo la articulación, el complejo articular del hombro de manera permanente. ¿Me explico? Y así todo, jugadores de rugby, jugadores de básquet, de vóley, que no han presentado ninguna secuela. Quizá la cirugía te pueda reintegrar como un poco más rápido a la actividad, pero también tenemos el costo quirúrgico, tenemos también el implante. Imagínense que la clavícula está como muy por debajo de la piel. Si se llega a hacer una necrosis de la piel con un implante debajo, eso se puede ulcerar de manera fácil, es muy expuesta, ¿sí? Está muy debajo de la piel, como la cara anterointerna de la tibia. Entonces también hay que pensar en eso, hay que pensar en el complejo de vasos subclavios que se encuentra por detrás. La cirugía es muy práctica cuando anda todo bien. Si surge alguna complicación, esa zona es una zona complicada, cercana a elementos muy nobles. Entonces, bueno, también hay que, cuando uno indica una cirugía en un paciente, tiene que explicarle, ¿sí?, cuáles son las consecuencias, cuáles son los riesgos, y el paciente en última instancia decidirá si lo quiere hacer o no. ¿Está? Bien. Pacientes que te dicen no. Es como cuando hay una luxación acromioclavicular. Si el paciente hace un deporte de choque, vamos a suponer que es un jugador de rugby, o un corredor de moto, o un ciclista, que se cae todo el tiempo, una luxación acromioclavicular, grado 3. Está perfecto, la operamos. Mañana se cayó de la bicicleta y se soltó de vuelta. ¿Vale la pena? Te vas a estar sentado en un escritorio y no te gusta que estéticamente te quede una tecla. Bueno. Estéticamente la tecla y bueno, operarlo. Pero sabe que cualquier traumatismo que tenga se va a volver a lesionar. Entonces, ¿justifico? Profe, una Sí. preguntita. Claro, ¿no? Entonces parálisis braquial obstétrica no entra acá entonces. Tampoco, ¿no? Claro, no. No, Viene. porque eso es una afección pediátrica. Eso lo vamos a ver el cuatrimestre que viene. Listo. Bien. En los niños, esta fractura, después lo vamos a ver, en el cuatrimestre que viene, es muy común la fractura de clavícula en tallo verde. ¿Se acuerdan lo que es la fractura en tallo verde? Es aquella fractura que se genera en las corticales contenida por un periósteo grueso.
¿Qué se hacen los chicos? Nada, un vendaje en 8, nada más. ¿Por qué? Porque a los chicos les va a doler 4 o 5 días, y el quinto día salieron corriendo. Un vendaje y listo. También hay una que se produce en los recién nacidos, esto es lo que me preguntaba recién ahí por el micrófono, que a veces se puede producir una fractura de clavícula por compresión en el canal de parto, que son estas fracturitas muy chiquitas y que a veces pueden asociarse a una parálisis braquial obstétrica. Ya vamos a ver que es una parálisis braquial cuando se genera una tracción en el canal de parto. Por eso lo vamos a ver después. Pero sepan que esto existe, ¿sí? Uy, dale, yo toco ahí. Bien. ¿Cómo se trata una fractura de clavícula? La fractura sin desplazamiento, con desplazamientos leves o moderados, el tratamiento se realiza de manera ortopédica. Antes se hacían yesos en 8. Un yeso en 8, imagínense ese yeso pasando por la axila durante un mes. Yo cuando me quebré me vendí. ¿Qué te hicieron? ¿Un Belpo así? Así. ¿Por un yeso así? No, pero, o sea, yo tenía el lado que nada. ¿Vendado o yesado? Un Belpo te hicieron, es un yeso así con la mano afuera, todo muy tapado. Sí, un Belpo. ¿Qué es? ¿Por la clavícula? Sí. No, Belpo por una clavícula no. Un vendaje de Belpo, un yeso Belpo se hace por algún otro tipo de fractura, una fractura del húmero, una fractura del escápulo importante. En general se hace un vendaje en 8, o se utilizan estas espalderas de neopren para posicionar simplemente el hombro y nada más. Y en algunas que son muy desplazadas, expuestas, o que requieran, ¿sí?, de alguna, porque se quedan como muy subcutáneas, en ese caso, bueno, se puede colocar una placa con tornillos, una clavija, pero bueno, todo depende de cada fractura, ¿no? Como les expliqué hoy. Otra vez, ¿qué le pasa a esta cosa? Bien. ¿Qué complicaciones puede dejar? Y en general la única complicación que puede dejar es ese callo hipertrófico. ¿Ven? Quedan callos hipertróficos que con los años se van aplanando, y si son los chicos, con el crecimiento es como que se aplanan y generalmente elongan nuevamente el hueso y quedan sin secuelas. Y si queda con algún callo hipertrófico tampoco genera ningún problema. La alteración de los vasos subclavios y la limitación funcional son cosas que raramente se ven, o sea, son muy poco frecuentes, muy, muy poco frecuentes. Salvo que esta lesión haya sido provocada, como les dije hoy, por un trauma de alta energía que involucre además alguna cuestión traumática a nivel del tórax o alguna lesión compleja por elongación de cuello o alguna de columna cervical o alguna otra patología asociada. Pero la fractura sola de clavícula en general no vamos a tener grandes problemas. Vamos un poquito a lo que son las fracturas de la escápula, ¿sí? Son raras porque la escápula en realidad es un hueso que está bastante protegido, ¿sí? ¿Dónde se ubica? En la parte posterior del tórax y envuelta en... Profundo, está bien profundo. Está envuelta en masa muscular, ¿sí? Tiene una masa muscular importante que la protege. Entonces, cuando aparece una fractura de escápula, en general estamos hablando de traumatismo de muy alta energía. Estamos hablando de lesiones importantes, ¿sí? Y muchas veces, en estas lesiones de muy alta energía, con pacientes politraumatizados importantes, suele pasar absolutamente desapercibida, ¿sí? Un paciente con un gran politraumatismo, con un gran trauma de tórax, en general vamos a priorizar otras cosas y muchas veces no se ve. Si no es tan evidente, no se ve. Porque además, radiográficamente está bastante superpuesta, entonces no siempre se ven como se ven estas que están acá.
Esta es una tomografía con reconstrucción tridimensional. Fíjense todas las lesiones que tienen. Y es el mismo caso. Fíjense que ahí está la lesión. Mucho más no se ve. Fíjense todas las lesiones que tiene. ¿Sí? Bien. Y se dan en general por traumatismos viejos, más frecuentemente. No, ¿qué pasa? Ahí está. Bien. ¿Cómo se diagnostican? Generalmente por un cuadro clínico, del antecedente traumático. Es un dolor bastante intenso, pero poco definido, ¿sí? Nunca definen claramente cómo es el dolor. El dolor es en el tórax, es en la región dorsal, te hablan de un dolor en la espalda, que por ahí se les corre el brazo, el miembro superior, que se les corre al hombro. Raro, es como un dolor raro, pero muy intenso porque suele hacer hematomas importantes, ¿sí? Se van a ver los hematomas y las equimosis, fíjense, ¿ven? Cómo se ve, aparecen 2-3 días después. Y en general el paciente politraumatizado con traumatismos craneoencefálicos puede quedar ocultas, como les decía hoy. Y hay que buscarlas. Cuando uno quiere evaluar un poco más, generalmente en una tomografía de tórax las vamos a ver claramente. Y si después podemos pedir una reconstrucción en 3D, vamos a ver exactamente todas las lesiones. La semana pasada hubo un colega, amigo, un señor bastante grande ya, se cayó en su casa, se resbaló en el piso. Un señor muy grande, de casi 77, 78 años, se cae. Estaba en la casa con muchísimo dolor. Había hecho una fractura de escápula, una fractura costal y un derrame. Y un derrame pleural por el traumatismo. Su casa se cayó. Pero se resbaló y se cayó en su casa. Y él decía que le dolía mucho, que le dolía tanto. Y digo, buscale, porque no sea cosa que tenga una fractura de escápula. Y tenía una tremenda fractura de escápula. ¿A dónde va? Acá. Bien. La clasificación de las fracturas de escápula. Fíjense este cuadrito, para que tengan más o menos una idea, ¿sí? Están las fracturas transversas del cuerpo, las del borde de la glena, las intraarticulares de la glenoides, las del cuello, después están las del acromion, las de la espina y las de las coracoides. Las de las coracoides se pueden desprender. ¿Qué es lo importante de esto? Todas las que son del cuerpo, en general, no se hace nada, consolidan solas, es un hueso plano, grande, que no va a tener problemas de consolidación. Las que son muy relevantes son las intraarticulares de la glena, porque pueden generar una artrosis secular, y sobre todo las que generan acortamiento del cuello, ¿sí? Del omóplato. Si se acortan más de medio centímetro en personas activas y relativamente jóvenes o adultos jóvenes, son quirúrgicas. Ese cuello hay que recuperar la longitud. En adultos muy mayores, 75, 80 años para arriba, no mejora nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Las fracturas del cuerpo en general consolidan solas, ¿sí? Lo que es importante tener en cuenta es que la fractura del borde del glenoide, de la glena y del cuello, sobre todo las del cuello, cuando están colapsadas o acortadas, tenemos que recuperarle la longitud. Son quirúrgicas. ¿Por qué es importante? Por la caída del ángulo del hombro. Y las de las coracoides a veces se pueden avulsionar o desprender, y las del acromion a veces también requieren, si es alguna inserción importante, que ha generado un desplazamiento, que volver a estrellar, digamos, a su lugar. Son raras, son rarísimas.
Bien. El diagnóstico se va a basar siempre en el antecedente, en el cuadro clínico, en el cuadro y en el diagnóstico por imágenes, ¿sí? Las radiografías y las tomografías nos brindan mucha información. Fíjense, ahí la ven. Esta es una radiografía con una incidencia que es un axial para poder verla. Es una incidencia común. Fíjense allá cómo está la escápula lesionada. Y muchas veces tenemos que tener en cuenta que tenemos que ir a buscarla en pacientes que tienen traumatismos craneoencefálicos o politraumatismos, las tenemos que ir a buscar. Cuando se hace la tomografía de tórax para evaluar en este paciente, siempre tenemos que buscar la escápula y verla. Y cuidado con las lesiones combinadas, como les decía hoy, con el famoso hombro flotante, que serían las lesiones que hace que, con las lesiones que generen la inestabilidad a nivel de la articulación del hombro, fracturas de la parte superior y de la parte distal del húmero en este caso. ¿Quieres salir? ¿No? ¿No salir? Un maluso encima. Perro maluso. Dale con eso. Ahí está. Bien. Las que no son desplazadas, que tienen pocos desplazamientos o pocos anguladas, o que no apoyan el cuerpo, lo que se hace es un vendaje como aquel que hicieron a vos, pero de yeso. Como esto. Qué lindo, qué cómodo. Eso es un vendaje tipo Belpaux se escribe. Arriba es un inmovilizador de tipo ortopédico y fíjense qué tiene este paciente que está acá. Una fractura acá y fracturas múltiples por acá. Un hombro flotante. Fracturas por encima y por debajo de la articulación. Fíjense acá. Ahí hay una placa para recuperar el cuello y para recuperar la superficie de la vida. Son raras de ver estas lesiones. Vamos al húmero. Como les dije hoy, al húmero lo vamos a dividir para su estudio en 3 partes. Una fractura del extremo proximal, acá arriba, extremo distal y diáfisis. Lo que vamos a ver ahora es que tenemos que tener en cuenta que es un hueso muy importante porque va a formar parte de 2 grandes complejos articulares. Cuando nosotros hablamos del hombro, hablamos de un complejo articular. Son varias articulaciones que forman el hombro, ¿o no? Lo mismo sucede con el codo. Complejo articular del hombro y complejo articular del codo. Por lo tanto, las lesiones que involucren tanto el extremo superior como el extremo inferior del húmero van a ser muy relevantes en cuanto a las lesiones que puedan dejar y a las cuestiones funcionales secuelares que pueda tener. ¿Me siguen con eso? Bien. Vamos con el extremo proximal. El extremo proximal generalmente se debe a la caída con el brazo extendido o hiperextendido, o bien a un trauma directo. Puede ser como el que está ahí, que voló con la bicicleta, o a la señora que simplemente se cayó en la calle. ¿Sí? Es una fractura bastante frecuente por caída en adultos mayores, ¿sí? En el extremo superior del húmero. Y en los jóvenes, en los adultos mayores, son caídas banales, resbalones, y traumatismos de no mucha complejidad. En los jóvenes y adultos jóvenes, en general, son traumatismos de alta energía. Es importante porque son frecuentes, se ven bastante. Y además, es importante también saber que en los niños, acá se pueden generar lo que se llaman desprendimientos epifisarios. Esto es la zona de la fisis, del cartílago de crecimiento, para decirlo de una manera más simple, se puede desprender y resbalar. Pero no es el tema de hoy los niños, así que vamos a seguir.
Ya vamos a ver, todo esto lo vamos a ver en niños cuatrimestre que viene. Así, porque si no me van a matar. Bien. Cuadro clínico es un dolor, es un cuadro como la mayoría de las fracturas, con dolor, con deformidad, con tumefacción, con una severa impotencia funcional, sobre todo para la elevación y para las rotaciones. Y también tenemos que tener en cuenta que es una articulación bastante complicada para inmovilizarla, ¿sí? La clasificación que usamos es la clasificación de NIR, que se basa en el número de fragmentos de la lesión. Ahí está el cuadro que se utiliza, simplemente para que ustedes sepan que se usa clasificación, son clasificaciones que se usan a los fines quirúrgicos. Por lo tanto, no necesito que ustedes me repitan la clasificación de NIR entera. Simplemente tienen que saber que es una clasificación que se basa en el número de fragmentos que tiene la fractura y además después se le suma si están asociadas o no a luxación. Nada más. ¿Está? Porque si tienen que estudiar todas las clasificaciones, me mandan. Bien. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener el antecedente del traumatismo, el cuadro clínico del paciente, y nos vamos a encontrar después con el diagnóstico por imágenes. Acá es importante tener en cuenta la radiografía, que se va a hacer de frente, el frente de hombro se hace en esta posición. No se hace ni así, ni así, ni así. El frente de Como hombro... profe, no se ve. A ver, ¿a dónde me ven? ¿Acá? Sí, ¿Ahí me ven? un poquito Bien. más adelante. Ahí. Ahí. La radiografía de frente de hombro se hace parado. En general, si el paciente se puede parar. ¿Está? ¿Cómo se hace la radiografía de frente? No se hace ni así, ni así, ni así. Cuando yo digo frente de hombro es hombro en la línea hacia adelante, palma hacia arriba. ¿Está? Eso es la radiografía de frente de hombro. Así. Cuando tengo que hacer perfil, ¿cómo lo hago? Para ver la cabeza del húmero. ¿Cómo hago para hacer un perfil? Difícil, ¿no? Misma posición, se hace lo que se llama un transtorácico. Este es el hombro lesionado, levanto este hombro y el rayo ingresa desde acá, desde la axila opuesta, hacia la cabeza del húmero. ¿Está? Esa es la posición. Y cualquier duda que tenemos, vamos a pedir una tomografía computada. La tomografía nos va a dar bien la imagen de los fragmentos óseos, nos va a dar el grado de conminución, el grado de desplazamiento, y si necesitamos saber cómo están las partes blandas y si hay alguna lesión asociada, ahí en ese caso vamos a tener que pedir una resonancia magnética. ¿Está? El tratamiento es ortopédico para las fracturas que son impactadas, sin desplazamientos, o con desplazamientos menores o con angulaciones mínimas, y en los adultos mayores, ¿sí? Con poca funcionalidad. En los adultos jóvenes, ojo, cuando yo hablo de adultos jóvenes, hablo de personas de hasta 60, 70 años. A la traumatología, cuando yo digo adultos mayores, o cuando digo personas ancianas, estoy hablando de gente arriba de 80. De 80 que no tenga una funcionalidad y una actividad. Tengo un señor que tiene 80 años, juega al tenis 3 veces por semana. Imagínense que tengo que repararle el húmero, ¿sí? Vamos, la gente hoy está activa 80 largo y más también, ¿eh? Hay gente haciendo deportes de hasta edades muy, muy avanzadas. Yo les conté que hay un nadador que tiene 100 años. En el sudamericano del año pasado, máster que se hizo en Buenos Aires, participó un brasilero que había cumplido 100 años. Divino, derechito, así, impecable.
uno lo miraba y no le daban 100 años ni por casualidad. Capaz que le dábamos 80. 80 bien puesto. Y en Argentina tenemos nadadores de 92, 94, 96. Buen estado general, compitiendo como nadadores federados. Y así en todos los deportes. Los otros días publicaron de un, creo que un griego, 94 años. Hizo 42 kilómetros en una maratón. 6 horas y 5 minutos. Espléndido, viejo. Pero bueno, yo creo que están así porque se mueven. Pero bueno, hoy hay mucha gente de mucha edad o de edad avanzada que está participando en deportes así de nivel y un lujo, realmente. Entonces, cuidado cuando hablamos de viejos, ¿eh? Antes nos decían 60 años, eran viejos. 60 años. Va a correr la una de 60, a ver si la alcanza. Acá teníamos un corredor que ahora está con un problema de salud, pero tenía cerca de 70. Veía 130 minutos, todo. Veía en serio. Me avanzaba, quería salir a correr con él, pero tenía que estar bien entrenado para seguirlo. Pero bueno. Y hay algunas otras fracturas que están desplazadas, anguladas o multifragmentarias, en las cuales es necesario algunos implantes quirúrgicos, como placas con tornillos, clavos endomedulares, y eso que es una prótesis parcial de hombro. Esto para que lo vayan viendo, ¿no? Una prótesis parcial de hombro. Bien. Vamos a la fractura de las diáfisis. Ahí vemos. La diáfisis del húmero se extiende desde el punto de inserción del pectoral mayor, que está en la parte superior, hasta la cresta epicondílica, que está en la parte distal. Eso es la diáfisis del húmero, ¿sí? Las fracturas que ven ahí de las diáfisis, algunas son de la diáfisis central, otras son de la diáfisis distal, como esta, ¿sí? Fíjense que acá, hacia ahí ya empieza la metáfisis, donde tengo el dedo. Ahí. Justa está, esa está esta es bien diafisaria. ¿Y esta? ¿Y esa? ¿Tallo verde? Muy bien. La fractura del tallo verde. Muy bien. ¿Y qué es importante? Espérenme. ¿Qué le pasó? Uy. Me parece que me comí un... ¿Eh? Abajo, si pongo el pavo, la cosa. Abajo. Ahí. Ah, ahí, acá. Eso. Ahora sí, esto vimos recién. Son muy comunes en adultos mayores, ¿sí? Por caída, sobre todo de manera indirecta, mecanismos de torsión. Y cuando en un niño me aparece una fractura de la diáfisis del húmero, hay que abrir el ojo. Si me aparece una fractura diafisaria del fémur, si me aparece una fractura diafisaria de la tibia, ¿sí? O del antebrazo, hay que pensar, cada vez que vean ese símbolo, ese es el síndrome del niño maltratado. Las fracturas del húmero, de todos los huesos largos, en los chicos, sobre todo cuando uno ve ciertos mecanismos de torsión, hay que hacer todo el protocolo para investigar, ¿sí? Porque forma parte, junto con las fracturas del tórax, junto con otras lesiones que las vamos a ver el cuatrimestre que viene, de lo que es el síndrome del niño maltratado. Y como trabajadores de salud, siempre que sospechemos
No necesitamos prueba de nada nosotros, ¿eh? Nosotros cuando tenemos una sospecha, escuchen lo que digo, sospecha de que hay un niño que puede estar siendo maltratado, nosotros tenemos obligación de denuncia, ¿está? Cualquier cosa que nos haga ruido en el interrogatorio, lo hablamos con el jefe de servicio, con el director de la institución en la que estamos. ¿Está? Porque si no lo hacemos, después pasan cosas, como pasó con el chiquito este Lucio, ¿no se acuerdan? Pasan cosas como estas. Ah, ¿y ahora qué? No, porque yo sospechaba, dijo. ¿Y cuál es tu obligación legal? Nuestra obligación como trabajadores de salud y los trabajadores de educación, tenemos obligatoriedad de denuncia ante la sospecha. No necesitamos pruebas de nada. Cuando es un niño o cuando es una persona que no puede valerse por sus medios, si es una persona con discapacidad, por más que sea adulta, si es una persona con discapacidad o si es un maltrato en una persona anciana. ¿Está? Y cuidado porque se ve con mucha frecuencia, las tres cosas, ¿eh? Se ven con mucha frecuencia, muchísima frecuencia. Si ustedes llegan y viene un chico que se hizo una fractura de fémur en la escuela, que lo vio todo el mundo, lo vieron 5 maestras, que se me pasó, que se chocó un muro que había en la escuela, ¿qué pasó? Y no, porque venía corriendo y se atropelló el muro. Ah, ¿y qué pasó? Y se atropelló el muro. Perfecto, todo el mundo vio que atropelló el muro y el chico se cayó. Perfecto, no hay duda. Pero cuando me traen un chiquito con una fractura de fémur, ¿y quién lo vio? Ay, no sé, porque yo no estaba cuidado de la tía. Ah, bien. ¿Y qué le pasó al nene? Ay, no sé, porque en ese momento quedó con el primo. Ah, pues empezamos así. Porque se golpeó, porque se cayó, y yo no lo vi. Y ya cuando empezamos, porque no sabemos quién lo vio, ahí empezó el problema. ¿Está? Entonces ahí lo que hay que hacer es activar el protocolo. Entonces una serie de preguntas que pasa una enfermera, pregunta, pasa el director con la pregunta, se avisa todo el servicio, por supuesto. Todos estamos en conocimiento que hay una sospecha de una institución. Hablamos con una abuela, hablamos con la tía, hablamos con la madre, hablamos con el padre. Así está bien. Nadie vio, se quedó con no sé quién, ya la otra vez le pasó no sé qué. Nada. Cuando empieza el discurso ahí a no saber qué pasó, cómo fue, algo que vengan todos y digan, no, lo que pasa es que el nene estaba sacando mandarinas del árbol, puso un tacho para pararse, ajá, y viene otro día, no, porque nosotros estábamos, y el nene andaba con un tacho que se subió. ¿Se dan cuenta que voy? Cuando el relato, el discurso es siempre el mismo, porque todo el mundo vio lo que pasó. Pero cuando no sabemos, ahí ya empezamos. Y nadie se puede hacer, ¿está? Con estas cosas. ¿Escucharon lo que dije? Nadie se puede hacer el que yo no vi nada, ¿eh? Están en un servicio, lo hablan con el jefe de servicio, lo hablan con el director. Lo mismo en las escuelas. En la escuela se ven más cosas de las que uno cree. Nadie se puede hacer el desinteresado. Ustedes van, si tienen una sospecha, se presentan en la defensoría, ¿no? Se sientan, piden al del defensor. Yo estoy sospechando esta situación. Ni siquiera pasan por la policía. Van directamente a la defensoría de menores, se sientan con la defensora y la denuncia que van a hacer ustedes para fijarse. Yo estoy viendo esto, y este paciente, por esto, me ha tocado hacerlo luego. Entonces empiezan mi investigación. Bien. Los trazos de las fracturas de las diástasis pueden ser, se van a clasificar por el trazo,
igual que las fracturas en general, oblicuas largas, oblicuas cortas, transversales, diminutas. Por la localización pueden ser del tercio medio, del tercio superior, del tercio inferior. También pueden ser expuestas, pueden ser cerradas. Y las fracturas del húmero tienen una característica, que cuando son de la diáfisis, ¿quién pasa por la corredera atrás? ¿Cómo se llama la corredera que lo da vuelta? El canal del radial. Bien. ¿Quién pasa por ahí? El nervio radial. Bien. Cuando se produce una fractura diafisaria, muchas veces puede generar un traumatismo del nervio radial, con el cual puede generar una simple neuropraxia, que es un traumatismo del nervio, ¿sí? Puede generar una neuroamnesis o una axonomnesis. Entonces hay una lesión más avanzada. Axonomnesis primero, que es una tracción, y neuroamnesis, que es una lesión del nervio. Y eso va a generar que tengamos un déficit fundamentalmente supinatorio y la imposibilidad, lo más común, el paciente va a venir con la mano caída. Le vamos a pedir al paciente que extienda la mano y los dedos y no va a poder. ¿Está? Bien. Y en general va a tener una anestesia en la zona del dorso y sobre todo en la zona pura del radial, que es la tabaquera anatómica. Bien. Además de la impotencia funcional, de la deformidad y del dolor. Son bastante comunes estas, la parálisis del radial. Bien. Con respecto al diagnóstico, se hace por el antecedente traumático, el cuadro clínico y el diagnóstico por imágenes, que nos va a mostrar claramente en una radiografía la fractura. Las fracturas del húmero, a diferencia de la mayoría de los huesos, ustedes saben que las fracturas transversales, en general, son inestables y las transversales son estables y las oblicuas son inestables. En el húmero, de acuerdo a la inserción muscular que tienen, es al revés. Las transversales son sumamente inestables y las oblicuas son mucho más estables. Bien. ¿Cómo se realiza el tratamiento? En las que son estables, con desplazamientos mínimos y sin complicaciones, puede utilizarse. Antes se utilizaba un yeso como ese que le hicieron a ella, del post completo. Hoy se puede utilizar un brace termoplástico, que es esto que ven acá, que en general se hace a medida, que es una ortesis termoplástica, para contener el húmero, más un correaje de sostén o un vendaje de tipo Belpop. En las que son desplazadas, de causa patológica, o bien con complicaciones expuestas o muy inestables, se realiza un tratamiento quirúrgico, que se puede hacer con un tutor externo, en el caso de una fractura expuesta importante o una herida de arma de fuego, una fractura con herida de arma de fuego, que es el caso de este paciente. Se puede hacer una placa específica, se utiliza con tornillos, o bien se puede utilizar un clavo endomedular que se coloca sin abrir el foco de fractura por un orificio superior y un orificio inferior. Bueno, vamos al extremo distal del húmero. Bien. Como les dije hoy, el extremo distal del húmero forma parte del complejo articular del codo. Vamos a describir ahora la fractura del extremo distal del húmero y después el resto los vamos a ver con las lesiones del codo. Ahora no me hace caso. Hace lo que quiere. Bien. Son fracturas poco frecuentes que pueden ocurrir por mecanismos directos y mecanismos indirectos. En las personas adultas mayores son caídas simples, de baja energía, y en los jóvenes requieren de un traumatismo de muy alta energía para generar una lesión importante a nivel del codo. Yo estoy quedando con una tortícolis del cuello. Bien, ¿cuáles son las fracturas más frecuentes del extremo distal del codo? Estas, las intercondilias, o sea, entre ambos cóndilos y con lesión intraarticular.
Bien, los signos y los síntomas van a variar de acuerdo al complejo inflamatorio que nos genere esta lesión. Generalmente el codo es una articulación que reacciona muchísimo desde el punto de vista inflamatorio. A veces es dificilísimo poder palpar las eminencias óseas, muy difícil. El codo se pone literalmente como una pelota, así. Igual que la rodilla cuando hace una lesión de ligamento cruzado, que hace una hemartrosis y se queda como una pelota, bueno, el codo igual. Aumenta mucho su volumen, es difícil realizarlo como corresponde, es difícil hacer la palpación, todo el examen físico, suele generar muchísima inestabilidad cuando la fractura es compleja y muchísimo dolor también, ¿no? Estas fracturas se van a clasificar de diferente forma, pero en una fractura bastante simple es la clasificación de la OASI Internacional, que las divide en 3 tipos. Estas clasificaciones son clasificaciones muy a los fines quirúrgicos, por eso no vamos a entrar en mucho detalle. Cada uno de estos puntos se subclasifica en 3 más, ¿sí? Pero básicamente las tipo A son fracturas extraarticulares, no involucran la articulación. Las tipo B son las fracturas articulares marginales, de este lado o de este lado, y las tipo C son las fracturas denominadas en T o en I, ¿sí? Que son fracturas sumamente inestables. Cada una de ellas después se vuelve a dividir, pero no vamos a hablar de eso. Bien, ¿qué complicaciones pueden tener estas fracturas? Como ya les dije hoy, a nivel del codo podemos tener, de acuerdo al desplazamiento que tengan estos fragmentos, podemos tener varias lesiones. Una puede ser la contusión o la lesión de la arteria humeral, ¿sí? Otra lesión puede ser del nervio mediano, del nervio cubital o del nervio radial, ¿sí? Esto es una lesión. ¿Quién es este? Este señor que está. Este es un cubital, ¿sí? Fíjense cómo estaba ahí, ese cubital, todo achicharrado por la fractura. ¿Lo ven? ¿Ahora lo ven? Bien. Acá está reparado ya. Aquí está reparado. ¿Qué se hizo? Se resecó toda la parte que estaba contundida y lesionada, se liberó y se realizó una microsutura, ¿sí? De esta manera, el nervio, de a poco y con bastante tiempo de rehabilitación, comenzó a regenerar y pudo solucionar su problema. Con los 3 nervios puede pasar lo mismo, ¿sí? Siempre que tenemos una fractura del extremo distal del útero o que involucre a la articulación del codo, debemos hacer un análisis muy exhaustivo de la parte neurovascular. O sea, primero evaluar si el paciente tiene buen relleno ungueal, si el paciente tiene con un oxímetro de pulso, que esté registrando la circulación, pulso radial, si se puede palpar el cubital también. Debemos evaluar también la parte sensitiva. ¿Se acuerdan? La tabaquera radial puro, en el pulpejo del índice mediano puro y en el pulpejo del meñique cubital puro. ¿Está? ¿Cómo lo repite? Por favor. La parte vascular la vamos a evaluar comprimiendo la uña y evaluando si existe lo que se llama el relleno ungueal. Uno aprieta una uña, se pone blanca, cuando la suelto se vuelve a poner rosadita. Si tenemos un oxímetro de pulso, colocamos un oxímetro de pulso en alguno de los dedos y evaluamos que tengamos registro de la oxigenación, ¿sí? Y por otra parte vamos a palpar el pulso radial para ver si está presente y también si podemos palpar el cubital, que a veces es un poco más difícil, también. Luego vamos a hacer una evaluación de la parte neurológica. ¿Cómo se hace la parte neurológica? Si queremos saber de la movilidad, ustedes son muy jóvenes, pero había un señor que se llamaba Carlitos Balá. ¿Alguien sabe quién es? Bueno, ese señor, Carlitos Balá, decía que hacía un gestito de idea, que era esto.
Cuando el paciente hace esto, quiere decir que tiene los 3 territorios nerviosos indemnes, sanos, ¿sí? Tiene oposición, tiene extensión y tiene apertura de los dedos distales, ¿sí? Eso significa que el paciente tiene motor, la parte motora está sana, de los 3 territorios nerviosos. Y después la parte sensitiva la vamos a evaluar. El radial, palpamos tabaquera anatómica. Eso es radial puro, porque en el resto de los lugares se pueden mezclar la sensibilidad. Para el mediano, pulpejo del índice, y para el cubital, pulpejo del meñique. ¿Está? ¿Entendido? No me escucharon. Bien. Sí, profe, sí. ¿Entendieron bien? Cubital, pulpejo de... Cubital, pulpejo del meñique. Listo. Bien. En relación al diagnóstico, lo vamos a hacer por el antecedente traumático, el cuadro clínico, y vamos a confirmarlo mediante el diagnóstico por imágenes. En el codo, la radiografía se hace por protocolo, pero siempre vamos a necesitar una tomografía computada, ¿sí? Y si es posible, que sea con una reconstrucción 3D. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la reconstrucción 3D nos va a dar lo que vemos acá, en esta. Nos va a dar exactamente las lesiones, cuáles son las zonas afectadas, ¿sí? Y de esta manera poder establecer las lesiones para poder hacer un plan de tratamiento quirúrgico. Estas lesiones son en su mayoría quirúrgicas porque hay que reconstruir una articulación, ¿sí? Vamos a hacer una lesión articular, ¿sí? Entonces hay que reconstruir la articulación. Fíjense, esto es un paciente. Miren esta lesión. ¿La ven? ¿Dónde está la lesión? ¿La lesión más importante dónde está? Ah, ¿sí? ¿La ven? Falta un poco de hueso, ¿no? No. Eso fue una fractura expuesta. Eso fue una fractura expuesta, grado 3B. ¿Cómo iba el señor? El señor iba con la gran codo y mano afuera, manejando. Perdón, acompañante, porque era una derecha. Afuera. Esta es la típica de lo que van con el bracito afuera, ¿sí? Bueno. Yo cada vez que veo uno le grito que el brazo no viene de repuesto. Claro. Ruta, esto fue en la autopista Rosario, Buenos Aires. Esa es una foto que tengo de época de residente. El señor iba con el brazo afuera. Pasó una camioneta, lo lesionó, lo amputó el miembro superior de casualidad. Y fíjense que además tenía, ahí se ve la fractura del radio, pero en realidad tenía una fractura a nivel del antebrazo por un mecanismo de torsión. ¿Y eso cómo se llama? Si tiene fractura por encima y por debajo. Codo flotante. Eso es un codo flotante. Bueno, ese paciente tuvo una serie de cirugías y de reconstrucciones porque fue una lesión tremendamente grave. Tuvo que reconstruir bastante, tuvo que trabajar bastante. Muchas lesiones múltiples. Era lo único que tenía, gracias a Dios, pero no era poco. Bien. ¿Cómo se realizan los tratamientos de estas lesiones? Cuando son estables, sin desplazamientos y que no van a involucrar a la articulación, se hace una inmovilización, ¿sí? Ya sea con varios colchesos, con los movilizadores, y si no, la gran mayoría de estas lesiones son estables, son desplazadas, son con compromiso intraarticular y complicaciones, así que en la gran mayoría de los casos son de tipo quirúrgico. Son quirúrgicas. Estas placas que se utilizan son unas placas especiales que se llaman placas de reconstrucción, que son placas que se pueden moldear y colocar en las superficies como es lo que nosotros llamamos la paleta humeral, que requiere de muchos lugares para que vayan apoyando. Bien.
Y acá vienen las fracturas del codo del adulto. Una fue la que vimos recién, venimos bien. Hoy vamos a ver todo lo que es codo del adulto. No vamos a ver nada de codo del niño. Codo del niño lo vamos a ver el cuatrimestre que viene. ¿Está? Bien, por eso es un poquito más corta la clase. Bien, dentro de las fracturas del codo del adulto vamos a encontrar la fractura del extremo distal del húmero, que es la que acabamos de ver. Vamos a ver la fractura del capitellum, la fractura del epitróqueo y del epicóndilo, la fractura de la cúpula del radio y la fractura del orículo. Como verán, son muchas. Por eso cuando hablamos de codo, hablamos de un complejo articular y no de simplemente un sitio o una articulación. La fractura del capitellum es una fractura que es bastante poco frecuente, se ve poco, ¿sí? ¿Saben cuál es el capitellum o eminencia capitata? Anatómicamente lo conocen. ¿No hay un número por acá? ¿Quién podrá conseguir un número? Ahora cuando hagamos el recreo, yo me voy a ir a buscar un número. A ver, cuando ustedes ven un codo de un número, una paleta, Profe, sí, yo tengo que es de la panza de la última vueltita de la tróclea, puede ser. correcto, correcto, que se ve en el perfil. Es esa pancita que se ve solo en el perfil, no se ve en el frente. ¿Sí? Ahora voy a ir a buscar un número y lo voy a ahora en el break, lo voy a ir a buscar. Se ve, cuando uno lo ve de perfil, desde acá se ve, ¿sí? Es un fragmento que se da por la transmisión de la fuerza que se genera a través de la cúpula del palo. ¿Se puede fracturar eso? Sí. En un mecanismo, generalmente en extensión, cuando hace un cizallamiento. Es como una posición bastante rara, por eso es poco frecuente. Yo he visto pocas, muy pocas. En general, es una fractura que puede ir con fragmento de tróclea o sin fragmento de tróclea, porque es como un mecanismo medio cruzado que se genera. A ver si se ve acá. Acá tienen el perfil. ¿Lo ven? Es esto que está acá. Es eso que está acá. Como es una fractura intraarticular, lo que se genera el codo, por lo primero que nos va a llamar la atención, es porque en su cara inferior va a presentar un hematoma articular grande, con muchísimo dolor. Y ustedes van a ver que el resto está sano. No hay alteración a nivel del triángulo, no hay alteración a nivel quizá de la forma, pero la región anterior va a generar un gran hematoma y muchísimo dolor. Incluso uno mira una radiografía y no se ve, hay que ir a buscarla muy específicamente, o bien tiene que ser como muy evidente o muy grande para que se vea. Lo que más nos va a llamar la atención es la limitación a la flexoextensión y la hemartrosis, ¿sí? Eso es lo que más va a llamar la atención. En general, ¿ven ahí está el fragmento? ¿Lo ven? Miren dónde está. Ahí está. Lo que más nos va a llamar la atención es esto, ¿sí? Es ese cuadro de ese paciente con tanto dolor y ese hematoma anterior. Vamos a ver que está bien el olecrano, está bien toda la paleta humeral, la cúpula del radio suele estar bien, pero hay que ir a operarla, son quirúrgicas. En algunos pacientes se reseca ese fragmento y en otros se realiza la osteosíntesis correspondiente. En relación a las fracturas de la epitróclea y del epicóndilo, ¿sí? El mecanismo que se produce para ellas es el mismo, ya sea en varo o en magno, y suelen asociarse muchas veces a la luxación del codo y suelen generar muchísima inestabilidad, ¿sí?
Fíjense. Estas son las del epicóndilo y estas son las de la epitróclea. Las de la epitróclea suelen ser muchas veces desplazadas y a veces es necesario intervenirlas para volver a colocarlas en su sitio porque se suelen rotar y a veces el fragmento se suele meter adentro de la articulación. La epitróclea se va a clasificar, como se ve ahí, en separación leve, desplazamiento mínimo, inclusión articular del fragmento. Miren acá. Ahí tienen el fragmento dentro de la articulación. Esta es una reconstrucción 3D. Y también en la que se hace con fractura y luxación, que sería esa. Vamos a la de la cúpula del radio. Dentro de la fractura de la cúpula del radio, es muy frecuente. La cúpula del radio es una fractura que se ve con muchísima frecuencia. Se produce por caídas de media o alta energía y se generan por apoyar la mano, ya sea en extensión o en semiflexión. Muchas veces es por traumatismos indirectos, la gran mayoría, y lo que impacta muchas veces es la cúpula del radio sobre el húmero, o la cúpula que impacta sobre el húmero, ¿sí? Entonces se suele fracturar en la superficie articular, a veces se suele fracturar y luxar, y a veces se pueden generar lesiones sumamente conminutas. Las hay con desplazamientos, las hay con fracturas marginales, las hay con grandes convulsiones, y las hay asociadas a luxaciones, como la última. ¿Ven? Esta también genera una gran hemartrosis, esto es sangre, hemartrosis quiere decir sangre dentro de la articulación, y acá lo más importante es que el paciente va a tener una flexoextensión bastante buena, pero cuando yo quiera hacer pronosupinación, va a tener dolor, no lo va a poder hacer. Y en general voy a palpar, la cúpula del radio se palpa. También el dedo sobre la cúpula y ver la ruedita que va dando la vueltita. Bueno, ese movimiento, por supuesto, generaría muchísimo dolor en el paciente y vamos a tener, cuando hacemos ese movimiento, se toca perfectamente, van a ver que toco. O a veces están bloqueadas porque el fragmento se mete adentro. Bien. Con respecto a las que están sin desplazamiento y con articulaciones leves, se inmoviliza poco tiempo, y en las otras sí hay que hacer una osteosíntesis, hay que hacer una prótesis de reemplazo, o muchas veces se hace, en pacientes de edad avanzada, se hace una cupulectomía. Se la reseca directamente y se reinserta el ligamento anular. Muchas veces se hace solo eso. Fíjense acá cómo se ve el fragmento completamente afuera, ¿lo ven? Es la mitad, es como que se impactó la mitad, se abrió, ahí está un fragmento y acá está el otro, ¿lo ven? Ya hay un corte tomográfico, también se ve, ¿lo ven? Ahí fuera. Y por último, la fractura del olecrano. Esta es recontra frecuente. Es una fractura que se ve mucho, es la fractura proximal del cúbito, ¿sí? La fractura del olecrano se ve mucho, se da por caída sobre el codo, por abulsión, por tracción. ¿Quién se inserta en el olecrano? Muchas veces se da una contractura brusca del tríceps, que genera una abulsión y una desinserción. Es bastante común en prácticas deportivas, por caída. Y lo que como más frecuentemente lo vamos a diagnosticar es que el paciente pierde la posibilidad de que le expulse el codo. Ponemos al paciente en contragravedad y decimos que expulse el codo y hace, sobre todo si está desplazada, ¿sí? Además de que vamos a tener un codo con una gran hemartrosis, con un gran desplazamiento, sobre todo a nivel que se va a palpar, y además vamos a tener que
el olégrano se va a ir a dónde? Arriba, ¿sí? Aproximal. Bien, se puede fracturar. La base, esa es una clasificación quirúrgica, ¿sí? Se puede básicamente fracturar la base, el cuerpo o el pico del olégrano y puede muchas veces estar asociada a luxación. Todas las fracturas del codo pueden asociarse a luxaciones, ¿sí? Ya sea anterior o posterior. Bien. Y las clasificaciones, la más simple de todas es estables y no desplazadas y desplazadas. No vamos a extendernos más porque estas se las pongo porque es muy probable que estas las tengan que aplicar o tengan pacientes que vayan a rehabilitar ustedes porque tuvo una fractura de codo. Entonces, para saber cómo es, esa es la clasificación que se usa. Pero en realidad, a los fines, digamos, de clasificarla, base, cuerpo, pico, no desplazado, desplazada levemente y completamente desplazada. No vamos a ir a más. Fíjense, ¿ven? Fíjense cómo se va hacia arriba. Esta tiene una doble lesión, acá y acá. Traté de simplificar las clasificaciones lo más que se puede, porque si no, es una locura. El diagnóstico se va a hacer a través de las radiografías, se ven claramente, esta lesión, esta es la misma fractura, en una imagen tomográfica, y el tratamiento se realiza con una inmovilización, con una ligera, no en 90, sino con un poquito más de extensión, las personas que no estén desplazadas, en adultos mayores, y en las que son desplazadas, en este caso el tratamiento es quirúrgico, con placas, con sistema absorbe-tensión, ¿cómo se llama esto? O bien con clavos endomedulares. Todos son elementos de osteosíntesis, así se llama. ¿Sí? Y a los niños, se los voy a nombrar nada más, porque los vamos a ver después, existen. Las fracturas del codo del niño son situaciones complejas, suelen ser graves, sobre todo la fractura supracondílea, es una fractura muy compleja que puede generar lesiones neurológicas y vasculares. La fractura del cóndilo externo, que puede generar la lesión del cartílago de crecimiento, o sea, de la fisis del cóndilo, y generar una pseudoartrosis de cóndilo de manera permanente. Las del cuello del radio y la del epitropia, que son iguales a las del adulto, y las en el radio, la cúpula, el cuello, en el adulto se lesiona la cúpula y en el niño se lesiona el cuello. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero no vamos a hablar de esto ahora, simplemente se la nombro para que la tengan presente. Vamos. Ya las vamos a ver después, porque son bien complejas son. Bien. Mira, esa, ¿no? Esta es la 1. Ahora vamos a ir a ver. Oh, ¿qué se me abrió acá? Ah, mira, se me abrió un enlace. Ahora vamos a empezar con esto. 10 minutos. 9:30 estamos. 10 minutos, preparen el mate. Preparen el mate, vayan al baño. Y seguimos en 10 minutos con la otra.